que, como era de esperarse, se tira al suelo, se dice perseguido político, aunque ya haya pasado un proceso incluso de desafuero, en donde se habla precisamente de acciones de la Fiscalía General de la República, y ahora me salen con que se dicen sorprendidos por esto. Pues eso es no tener madre, perdón, eso es no tener vergüenza, mi querido Horacio Franco. Claro, no tienen ni memoria a corto plazo, porque hace un par de semanas estaba haciendo cabeza de vaca todas las tretas y jugadas sucias que pudieron haber hecho junto con su equipo para invalidar la elección de Américo Villarreal, del doctor Villarreal. Y hoy o sea, y eso no es golpeteo político, y eso no es, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, cuando el pueblo de Tamaulipas, y lo pondera mucho el presidente cada que puede en las mañaneras, salió a votar precisamente, salió a votar masivamente para ya quitar a estos gobiernos terribles que han tenido. Pues, ¿cuántos no están en la cárcel de los estos gobernadores priistas y panistas de Tamaulipas? Es que es no tener memoria a corto plazo, no tener ni tantita vergüenza, como tú dices, no, yo lo digo, no tienen madre, sí, no tienen vergüenza, no tienen principios, no tienen honor, porque si tuvieran honor y honorabilidad, ya hubieran por lo menos reconocido todo lo mal que han hecho en muchos años, nada más en ese estado, ¿eh? No nada más en ese estado sería, pero obviamente al país, todo lo mal que han hecho y decir, híjole, es que sí la regamos, sí la cagamos, entonces, pues nos vamos a recular, a pensar, vamos a reinventarnos como partido, vamos a reinventarnos como posibles gobiernos para que el pueblo mexicano tenga un poco más de fe en nosotros, porque el pueblo mexicano, en verdad, con estos sainetes de la Telles, de veras ya ni hay que dedicarle tiempo, yo ya ni pienso en ella, porque es tan vulgar, está tan descolocada ya de la realidad y todo lo que ha dicho y hecho y bueno, pues ya no tiene caso ni es verdad, me enferma, ¿no? Y a todos nos enferma, y mucha gente con la que estoy ahorita en el chat le enferma, o sea, ya no la quiere ni ver, porque finalmente lo único que hace es sepultar más todavía y echarle más leña al fuego que tenemos los ciudadanos en contra de todos estos partidos políticos desmembrados ya, desvencijados, con líderes como Marco Cortés, que en verdad no sé a dónde los llevan, porque creo que ni ellos mismos lo saben, y no pueden hacer otra cosa más que decir disparates. Y un paréntesis haciendo lo que Carla, a la que saludo siempre, y bueno, saludo a mis colegas, con tertulianos de esta mesa, con gentes tan distinguidas, pero lo que decía Carla precisamente hace un momento de la cuestión de Europa, y es que no es nada más aquí en México, es en Europa también, donde ya vemos a estas autoridades de la derecha como el Parlamento Europeo, que es lo mismo que el PAN prácticamente, ¿no? Estar lejos de lo que el pueblo realmente, de lo que un pueblo, de lo que un país, de lo que una gente pensante y congruente quisiera, como para nombrar a un fascista como el presidente de Ucrania, es verdaderamente, o sea, es verdaderamente ya de locura desvencijada ya, o sea, que ya no tiene ni pies ni cabeza, no. ¿Y qué es lo que está haciendo el Parlamento Europeo? Pues eso, finalmente, alejarse más y más y más de los ideales de la población. Yo como ciudadano europeo veo eso de mi parlamento y digo, no, es que no es posible, y por eso está habiendo protestas en toda Europa, está habiendo descontento y ya nadie quiere a esos gobernantes. Lo más extraño es que cómo ganan elecciones la ultraderecha como la italiana es verdaderamente un enigma, ¿no? Es verdaderamente también lo despolitizado, lo descolocados, lo mal informados que están los ciudadanos en Europa, los cuales de veras, ya, o sea, esto de idealizar Europa como potencia o como nación de gente, como un conglomerado de naciones de gente politizada o de gente que tiene idea hacia dónde va, pues no, porque además no saben tampoco ellos quién nos va a gobernar, ¿no? Y aquí nosotros los mexicanos viendo estas cosas que están nos sucediendo, esto de cabeza de vaca, pues sí, es que es muy claro el hilo, o sea, no tienes que pensar mucho para saber precisamente que Cabeza de Vaca le hizo un enorme daño a Tamaulipas y que el PAN, precisamente ahorita defendiendo lo indefendible, están tratando de sacar ya ni raja política, ya nada más de no desvencijarse más. Cuando lees una carta como esta, ¿no? Dices, es que no se dan cuenta todo lo que ha pasado en ese estado tan vilipendiado, tan desvencijado, tan madreado
todo el crimen organizado y la confluencia del crimen organizado con los gobiernos municipales y el gobierno estatal, pues que no se dan cuenta, ¿no? El PAN. Yo si fuera el PAN, en verdad, casi que escondía la cabeza como avestruz y vergüenza me daría defender a una persona así, o a cualquiera, o a Ricardo Anaya, o a quien sea de estas personas que le han hecho tanto, pero tanto daño al país. Debo de decir que siempre me ando saboreando a leer la columna del maestro Jairo Calixto Albarrán en Milenio, pero la de mañana no me la voy a perder por nada del mundo, ¿eh? Es que esta oposición, mi querido Jairo Calixto, se te pone de pechito para que nos deleites con tus columnas. Nada más por no dejar, agréganle al banquito verde de Chiflano Aureoles hoy, al gritoneo de Lili Telles de ayer, a Cabeza de Vaca con su alerta migratoria y su orden de aprehensión, vinculan a proceso al padre de Mauricio Tabe, el conocido como el taquero diabólico o el taquero loco. Daniel Tabe, padre del edil de la alcaldía Miguel de Hidalgo, fue vinculado a proceso. Esto luego de que amenazó a un empleado del Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, que estuvo a cargo de la clausura de la taquería Don Eraki. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la vinculación a proceso es en contra del hombre y se debe a su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado. Y luego se quejan porque nos burlamos de esta oposición moralmente derrotada. ¿Con qué autoridad moral los personajes o que defendieron a Daniel Tabe o callaron en el caso del papá del alcalde panista Mauricio Tabe, pues pueden salir a seguir atacando al gobierno? O sea, no hay autoridad moral en la oposición, querido Jairo. No, fíjate, es que es una cosa, mira, la verdad es que dices, es increíble el espectáculo que estamos viendo. Yo digo que es, alguien está escribiendo ese guión y me temo que es Chumel vestido del perro Guarumo, el que está construyendo estas historias, porque no hay manera, es decir, fíjate, lo mismo que dice el PAN en esa carta que parece redactada con las patrullas, lo dice el señor Tabe Junior del Tabe Papá. Entonces, son igualmente, de la misma manera, el PAN dice que Cabeza de Vaca es perseguido político y el señor Tabe dice que su papá, el Lord Cuchillote, también es un perseguido político. Incluso me cuentan que también el cuchillo está resguardado para que no lo vayan a llevar al tambo. Entonces, lo tienen bien cuidado ese cuchillote. Entonces, la misma lógica. Todos son perseguidos políticos. Nadie asume su verdadera responsabilidad. Puedes decir, oye, si mi papá se le va la onda, pues viejo, ya es un viejo loco, métalo al tambo 10 días y ya, pero no, Oye, es culpable de, perdón. Oye, fíjate lo que escribe Mauricio Tabe, nomás Sí, para que te pitorres. te estoy diciendo, sí. Sobre el caso de mi papá, no haré declaraciones. Su abogado es responsable de su defensa y comunicaciones. Cada quien saque sus conclusiones sobre el uso político de la justicia. ¿Qué dice Cabeza de Vaca? Soy perseguido político. ¿Qué dice Mauricio Tabe? Saquen sus conclusiones sobre el uso político de la justicia. Abraham Mendieta le contestó, por cierto, el uso político de la justicia es que utilizando tu posición como alcalde, salgas a defender a un señor que amenazó cuchillo en mano con matar a alguien solo porque es tu papá. Bolas, mi querido Jairo. Sí, no, y de hecho esa misma lógica reggaetonera se aplica con Lili Telles, ¿no? La están defendiendo, la saben a defender. Después del espectáculo, digo, mira, la verdad, la corcholata encarnada por Carmen Salinas no hubiera hecho esto. Jamás hubiera atrevido a tal cosa. Incluso ayer vimos a Ricardo Monreal, que el líder real de la oposición, diciendo, no, es que esto yo, ni la tigresa hubiera hecho esto que hizo esta señora. ¿Por qué? Porque pues ya es de veras un espectáculo de mentadas, de ordinarieces, de unas dimensiones superiores. De verdad, esto no se admitiría en un burlesque, te lo juro. O sea, la sacan por grosera a la señora. Y lo que siguió después, insultar a todas, pero todos sus contrapaches, no, qué heroína, qué valiente.
también es perseguida política. Entonces, el problema de eso es que la realidad supera cualquier fantasía. Entonces, Lord Cuchillote legalmente es tentativa de homicidio, porque lo vimos, ahí está. Lo del cabeza de vaca, evidentemente, pues hay suficientes pruebas para demostrar pues que ese es un viejo ratero, por decirlo menos, y yo creo que está escondido, no sé, ¿tú qué opinas, mi querido maestro, amigos que nos escuchan? Yo creo que está escondido en la oficina de Loret. Yo creo que está ahí abajo de una mesa. Ahí se siente seguro. Entonces sí estamos viendo este espectáculo pues muy triste, aunque yo lo comprendo. Como les fue ayer en el Senado, yo también estaría así buscando quién me la va a pagar, ¿no? ¿Qué melodrama ranchero? Pues porque ayer, ya sabes, ya viste llorando todos, es que nos traicionaron, Zambrano, bueno, tirado al vicio y a la perdición, Claudio 3X, pues así, sollozando en las esquinas, ¿no? Todos llorando porque, que al final, como dirán los clásicos, la cruzazulearon y toda la onda, por la que habían luchado tanto en contra de los militares, ¿no? De la militarización, pues se les cayó. Además, ¿no se te hace chistoso que los mismos que han defendido a Lord Cuchillote, al Cuchillote, las mentadas de la señora y todo lo demás, y este viejo ratero de cabeza de buey, son los mismos que están en contra de la militarización? Si ellos defienden a un cuchillo, ¿cómo se atreven a decir, no, es que se está militarizando? Ay, no, de verdad, yo no entiendo. Fíjate, y Carla, déjame ponerte sobre la mesa esto. Están tan moralmente derrotados que ya en la desesperación dicen cualquier, perdón por lo que voy a decir, Carla, tú eres muy propia, cualquier pendejada. Fíjate, Jorge Triana, el diputado federal Jorge Triana, Díaz Ordaz y Echeverría hoy sonríen orgullosos desde sus tumbas. Su legado ha sido honrado por su más devoto discípulo, el joven Andrés, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estos que callaron como momias cuando Felipe Calderón sacó a las Fuerzas Armadas sin un marco legal para su simulada guerra contra el narcotráfico. ¿Cómo ves, mi querida Carla? Ay, pues coincido con Jairo, esa es una lógica reggaetonera. En realidad, no, yo me pongo a pensar, ¿en qué estaba pensando Marco Cortés cuando aprueba que se publique esta carta, cuando la están redactando y aseguran que es persecución política? Y otra cosa también que se dice en la carta, que se utilizó políticamente para favorecer la elección del candidato de Morena en Tamaulipas. A ver, el proceso contra Cabeza de Vaca viene desde 2020, el propio Congreso aprobó el desafuero, no es una cosa que se hayan sacado de la manga, la ciudadanía de Tamaulipas seguramente lo puede decir mucho mejor, documentar ese desfalco al erario del Estado, es ridículo. Y además, pues en este momento en el que las fuerzas de oposición pues están en su peor momento, están en la lona. El propio Claudio X lamentándose pues por el desmembramiento ya tal cual del grupo que le costó mucha lana y que pues ayer se vio que ya no hay unanimidad y pues votaron en favor de la ley que va a aplazar este transitorio para la Guardia Nacional. Entonces, en todo este marco de, sí, mucho show, muchas cosas histriónicas, como lo que se ve con Lili Téllez en el Senado, y ridiculeces de este estilo que demuestran totalmente la falta de claridad, de proyecto político de este grupo que está perdido, y cosas como este tuit que acabas de poner de Triana, pues un diputado panista que se le ocurre mencionar este tema de Díaz Ordaz y Echeverría, que sonríen orgullosos. A ver, lo que este grupo tiene es una ausencia total de memoria histórica. Yo siempre lo he dicho como historiadora. Estos que fueron los tecnócratas neoliberales, los que quieren restituir este modelo, odian la historia, odian recordar el pasado, porque el pasado da ese sentido crítico. ¿Cómo vas a comparar
a Echeverría y a Díaz Ordaz en este contexto, con esto, cuando estás viendo a un padre de un eminente miembro de tu partido con cámaras frente a él, sentirse con la impunidad de amenazar a un servidor público con un cuchillo cebollero, ¿no? Y este Lord Cuchillo que yo creo que el señor no se pudo contener, pero además todo el espectáculo posterior es sintomático de este sector político. ¿Cómo va a ser eso una persecución política? Así como no es una persecución política que se emitan pues medidas en el caso de un intento de homicidio, pues evidentemente el mismo caso para el exgobernador de Tamaulipas. A ver, este señor tiene que rendir cuentas y la orden precautoria del Instituto Nacional de Migración para que no salga del país, pues es lo mínimo que se puede hacer, pues ante esta recurrente práctica de vámonos, ¿no? Pues ni siquiera acudió a la toma de protesta de Américo Villarreal, se le siente perdido, a lo mejor sí está ahí bajo el escritorio de Loret de Mola, quién sabe, pero pues es lo mínimo. No, yo creo que el panismo está en uno de sus peores momentos, pero no solo el panismo, sino en sí toda la oposición con Claudio X y Gustavo de Hoyos a la cabeza. Así es. Y